hay muchos, estaban encerrados en la universidad, poniendo las piedras con Diego Peris, unas encima de otras, y muchas personas solamente conozco de refilón, ¿eh? Y entonces ahora estoy teniendo la oportunidad de conocerles mejor porque hacen sus cosas, tal. Bueno, siempre he pensado que Pepe Olivero era una personalidad en una ciudad como la nuestra. Si fuera más grande, a lo mejor había dos, ¿no? Pero después de esto es su madurez, ¿no? Esto, su principio de madurez, ¿no? Esto simplemente es un principio. Y muestra, bueno, es muy legible, lo ha explicado con una gran confusión para asustarnos con todas las cosas. Se lee muy bien, ¿no? Se lee muy bien, y se advierte que Pepe, pues, es un lujo en este pequeño pueblo de Ciudad Real. Un gran lujo. Me alegra mucho que aquella casualidad, yo creo que fue con motivo del homenaje que le hicimos a Isidro. Que hoy está cumpliendo el destino kantiano, sí, de estar en la región, está en Albacete, en el Instituto de Estudios Albacetes, y pues no está aquí, y que valora mucho, lógicamente, estas cosas. Pues eres una referencia muy importante. Y me alegro de que en esa casualidad me enredaras por culpa de Müller, porque yo estaba de sabático, yo creo que todavía, en Alemania, y me ha permitido conocer a un Rivero, José Pepe, cuyos libros no había leído porque me parecían demasiado abstractos, ¿no? Pero esto me ha encantado, ¿eh? Y yo creo que le va a encantar a todos, porque todos los ángulos que os puedan interesar, de todo lo que os pueda interesar, vais a encontrar aquí elemento intelectual y moral para disfrutar. Y eso es lo más importante que nos tiene que dar la literatura. Pero recuperando la idea de que deberíamos hacer el ensayo, que tuvieras la página web y pudiéramos escribirte, oye, tal cual, ¿no? Y ahora tienen la palabra ustedes para decir lo que tengan por pertinente o por impertinente. Pues, claro, esto no hay que aprovechar. ¿Cómo eres capaz de darle ese tono de humor a un tema como el de los nazis y los fascistas? No, humor, yo no... A la hora de explicar el libro y todo eso. No, vamos a ver, a la hora de explicar las conversaciones son muy serias siempre. Es decir, lo que pasa es que hay un distanciamiento, no hay... Es decir, la voz narrativa solo se identifica cuando se hablan de los tiempos, lo he dicho antes. Al principio, cuando aparecen los alemanes, Luis lo ha contado en parte. Es decir, estos son una chica que es de Ciudad Real, que vive en Berlín, y él que da título al primer capítulo Post. Es Play Loud, que es una productora alemana que se dedica a hacer muchas cosas, y a mí me llaman en 2008 porque están haciendo una película sobre Llanos del Caudillo. Yo entonces estaba trabajando sobre colonización, porque tenía un encargo de una exposición que luego al final se abortó, y estuve con ellos una mañana. ¿Será que no estaba Gallardón, entonces? No estaba Gallardón. Y claro, yo no entendía qué carajo hacía un alemán interesándose por estas cosas. Total, que me enredaron, estuve hablando con él, y al acabar la charla, la entrevista, Lucía le dijo, enséñale, y me enseñaron una película alemana de 50, 57, de un director alemán sobre el Plan Badajoz. Nuevas tierras para don Ramón. Claro, oye, ¿y esto don Ramón? Yo pensé que era un cacique, un terrateniente, y don Ramón es un colono, es decir, que le adjudican un pueblo, una casa, una suerte, como llamaban en colonización, de Gargáliga, que es un pueblo del Plan Badajoz que hablaba Luis. Y claro, yo me quedé flipado. Conseguí, bueno, la gente que ha estado en el Colegio de Arquitectos, una vez que di una conferencia, pudieron ver la película porque conseguí una copia, me mandaron una copia y empecé a tirar del hilo. ¿Quién es este Niederreyer, que es el director? Y es verdad que existe Niederreyer y es un director que colabora en los años 50. En los años 50, los aliados establecen un proceso de desnazificación paralelo al proceso inverso de nazificación. Y creo que empiezan a hacer todo tipo de cosas, fundamentalmente cinematográficas. Claro, el cine ya era una herramienta poderosa. Y hay incluso la Motion Picture Branch, que es el brazo cinematográfico del Plan Marshall. Entonces, este tío está colaborando con ello. Y digo, coño, pero... Y este es el caballero que yo también me lo invento, es decir, es real, que lo hago colaborar con Riefenstahl en las películas de Berlín del 36 de Olimpiada, y le hago venir aquí por unas técnicas que ya tenían las PECA. Las PECA eran las compañías de propaganda de la Wehrmacht, y luego Goebbels también las monta. Es decir, todos habéis visto fotos del Tercer Reich, que siempre había gente haciendo fotos y con cámaras. Bueno, ¿y esto dónde van?
eran las pecas. Es decir, que es que tenían fundamentalmente para dar caudal informativo a sus noticieros, a sus revistas, pero también tenía valor para la información del espionaje y para el Estado Mayor. Y entonces este Nieder Reyer, que es un director cierto de ese documental, aparece como en gestos de ficción. Es decir, que es un poco lo que a Luis le puede desconcertar, es decir, que no está el ensayo, ni hay... Es decir, en un momento determinado las fronteras se diluyen y se disuelven. Oye, una cosa que, bueno, de mi esquema prácticamente todo lo he abordado a pesar de haber perdido los papeles, pero claro, que están por delante. Y solamente se me ha olvidado, bueno, hay una cosa que tú lo has dicho y me alegra muchísimo porque yo me he acordado mucho de las benévolas. En mi Facebook dice, ¿qué libro recomienda usted? Y yo recomiendo El Quijote, y las benévolas. Entonces, este libro es un libro que merece la pena leerlo porque es la explicación del nacionalsocialismo en el sentido peor, de la cuestión del exterminio, da igual, hecha por un chico que es Jonathan Little, que es un judío norteamericano que gana el premio Goncourt en francés, sí, pero vive en Barcelona. Estas cosas sorprendentes. Que luego hace otro sobre los nazis belgas, también muy hispánico. Bueno, y este es un libro gordo, 900 páginas, pero muy lineal, muy interesante porque explica muy bien lo que estos tipos tenían en la cabeza, ¿no? Y además con mucho aparato cultural también, o sea que en ese sentido también es lo nuestro, quizás seamos un poco judaicos, lo que pasa es que en España no sabemos quiénes somos judíos y quiénes no. Esto se ve mucho en el campo de la arquitectura. En los años 40 hay continuamente exposiciones de libros de arquitectura. El caso de Albert Speer, es decir, que no viene formalmente a la exposición del 41 que manda a Creis, pero sin embargo sí va a Lisboa, que es cuando vuelve y va al Escorial y allí dice que tiene una revelación. Speer siempre tiene revelaciones, es decir, él en el parque berlinés cuando oye a Hitler se queda fascinado, es decir, un tío que no era tonto, porque tonto no era. Cuando viene al Escorial se queda fascinado de los mármoles y dice, esto es el proyecto de la Cancillería. Pero lo que pasa es que luego, es decir, si tú analizas el papel de Speer, ¿qué es lo que queda? Pues que en los juicios de Nuremberg es el único que reconoce la maldad y se arrepiente y por eso tiene un tratamiento que en Spandau está marginado, en sus cuadernos de Spandau. Pero hay un detalle que no sé si lo conocéis y si no os lo cuento. Él escribe eso clandestinamente en papeles, en papel higiénicos, en periódicos, y cuando sale se lo da a un editor, en el 64 es cuando sale de Spandau, y el editor dice, hay que darle forma. ¿Y quién le da forma? Joachim Fest. Y Joachim Fest es el que le da forma, el negro, que no es el negro, es decir, que el que le da... Pero Joachim Fest, cuando hace el volcao de las notas de los cuadernos de Spandau, no se cree lo que le está contando, no se lo cree, dice, está ocultando información. Y tiene un intento, que es un libro que se llama Conversaciones con Albert Speer, que trata de retomar el espacio que no ha confesado. Y se cierra en banda. Es igual, yo he leído hace poco el libro de memorias de Leni Riefenstahl, y Leni Riefenstahl pasaba por allí. Es decir, que tuvo efectivamente muchos enfrentamientos con Goebbels, que trató de llevársela no solo a su terreno, sino a la cama, porque Goebbels estaba en celo permanente, con lo cojo que era, entre otras cosas. Y Leni Riefenstahl se apoya en su amistad fundamentalmente con Hitler, que es predilecta, pero al final no cuenta nada. Es decir, lo que cuenta es las primeras películas del Berfil, pero bueno, es decir, que es que filma los congresos del partido nazi en Nuremberg en el 34 y luego pues se dedica a otras cosas y no quiere reconocer la culpa. Es decir, entonces, claro, el tema es inagotable. Hace poco también he leído el libro, una biografía de Canaris, que Canaris es otro sujeto. Canaris era el jefe de la AVER. La AVER era la inteligencia militar. Entonces, claro, es un libro que Canaris sabe español, entonces se pasea por aquí como Pedro por su casa. Hablando de Marañón. Marañón tiene una hija que se casa con el espía inglés. Marañón tiene una hija que se casa con el inglés en la embajada, que es un pedazo de espía. Y el nieto publica un libro de hace unos años, Papá espía. Entonces cuenta lo que era Madrid en los años 40, Jorge, entre otros, es decir, Gibraltar, las embajadas y todo eso. Hay una imagen, esto se me ha quedado al final de lo de Himmler con el asunto de la corrida. Hay una imagen que todos conocéis, que es Marañón y Ortega mirando cómo desfilan los nazis en París, ¿no? Y la conversación de Marañón, esa te la callas. Pero espera, esa es una imagen que hemos visto muchas veces. Y hay otra que es están con la Torre Eiffel.
¿Y qué tendrían en la cabeza? Que es la conversación, ¿no? Ellos no han relatado la impresión, pues seguramente. Y un día encontré la novela que se reeditaba en España, o sea, se editaba en España porque se había editado después de la guerra, de Victoria Kent, la directora de prisiones, abogada, que estaba allí también. No estaba en contacto con ellos porque ella estaba escondida, ella estaba en la lista que Serrano Súñez le había dado a las SS de los que quería que se lo entregaran y todos los que lo entregaron fusilados inmediatamente. Y ella está ahí. Y entonces ella escribe una especie de memoria de aquello, con un lenguaje que diría Pepe Rivero un poco esopiano, para fastidiar un poquito, es decir, como para ocultar, o sea, para no revelar, para que si la pillan no se pueda detectar de quién está hablando y de qué está hablando, ¿no? Y entonces ella allí cuenta lo que ella piensa, que es lo mismo que está pensando Ortega y lo que está pensando Marañón. Estos tíos dominan el mundo, han ganado la guerra. Sí, pero, nuestro mundo ha cambiado por completo, estamos perdidos. Que es, claro, y entonces Stefan Zweig se pega el tiro en Petrópolis. Claro. ¿No? Bueno, todas estas cosas, más intervenciones. Y yo prometo callarme ya. Hay otras coincidencias de esas, que lo encontré también leyendo la biografía de Buñuel. Es decir, ha citado antes Luis a Curcio Malaparte, que es un personaje de mucho cuidado. Curcio Malaparte fascinó a Mussolini, es decir, fascista, pero curiosamente cuando muere Curcio Malaparte el testamento se lo da al pueblo de la República Popular China. Tiene una casa en Capri que está en todos los libros de arquitectura del siglo XX, que es esa casa con una escalera, es tremenda, y hay muchas dudas si la casa es suya, porque él se jacta en algún libro suyo, yo creo que en La piel, lleva un general americano, pero la casa de quién es, la casa es de Libera, que es un arquitecto que trabajó en el EUR de Roma, y le dice, no, la casa es mía, en el sentido que la he hecho yo, y la casa es fantástica. Bueno, pues Malaparte, es decir, con este recorrido pintoresco, es íntimo amigo de Agustín de Fossat. Incluso en la campaña de Letonia y de Finlandia coinciden. Más aún, el Caput, que es la novela que está escribiendo una vez que se ha distanciado de Mussolini, sobrevive, según cuenta, porque le da a unos rumanos un trozo y a Fossat otro trozo. Y hay un detalle curiosísimo de Fossat, que lo cuenta Masau en el libro de Buñuel. En octubre del 33, en Madrid se está proyectando La Edad de Oro, la película de Buñuel. El mismo día en que se funda el partido Falange Española. Lorca se encuentra, porque el primer Fossat es un hombre moderno, pues como tantos otros que luego derivan al falangismo poético, en aquellos años como Jiménez Caballero, que era un personaje que estaba en la estafeta literaria y luego fue un fascista perfecto de libro. Bueno, pues Lorca, que conocía a Fossat, le dice, oye, vamos a ver la película de Luis Buñuel que dan La Edad de Oro. Y dijo, no, me voy al Teatro La Comedia, que van a fundar un partido. Y yo, de broma, digo, ¿qué habría pasado si Fossat se hubiera ido a ver La Edad de Oro en lugar del acto fundacional? Porque hay una institución que la gente no conoce, que son las falanges extranjeras. Y a Fossat, que lo nombran embajador en Roma después de la estancia de Queipo, y es presidente de las falanges extranjeras, es cuando conoce a Malaparte. Entonces, claro, todo este tipo de cosas son muy sutiles, son como las cerezas que se van enhebrando y se van produciendo. O sea, que es genial. Yo no he leído la novela, claro. No, estoy colgando en Facebook trozos, es decir que... Sí, no, hombre, claro, no es lo mismo que van descolocados, además. Es que, claro, pero con lo que está diciendo Luis, efectivamente parece un ensayo. En ese sentido, un ensayo histórico, etc. Todos te hemos leído, tenemos bastante admiración, eres una persona con una curiosidad en muchos campos. Tan pronto te vas desde el arte a la historia, de la historia a los aspectos técnicos de la arquitectura, tocas ensayos, filosofía, y he visto, he notado, he intuido que era en lo que estáis diciendo, que aparecen mucho los aspectos cinematográficos, ¿no? Sí. La pregunta muy... Tú cuando estás escribiendo el libro, supongo que oyes o lees
o ves el triunfo, digamos, novelístico que tiene María Dueñas. Quiero decirte con todo esto que al final no es una novela similar en el sentido de poder llegar a ser cinematográfica, es lo que quiero referirme. Tendría unos costes de producción. No, tampoco. Es decir, decir, si te has pensado en un momento dado mientras que escribías, si esto podía tener alguna proyección. Hombre, mis novelas son visuales porque yo interrogo mucho la imagen. Es decir, yo puedo coger una fotografía, antes decía las fotos de Málaga y de Barcelona, y puedo pasarme varias páginas hablando de esas fotos y desmontando. Hay la foto esa de Queipo al micrófono, que también la analizo y la desmonto, de la misma manera que algunas fotos de Toledo. Claro, Toledo tiene mucha importancia porque mi hija ha estado muchos años en Toledo y yo he viajado continuamente a Toledo y efectivamente Toledo es un veneno, porque aquí aparece el Toledo de la Orden de Buñuel, que la gente no sabe lo que es eso, que lo monta el día de San José del año 23, Luis Buñuel, con su peña, que llegan hasta los franceses, es decir, hasta la hija de Maurice Legendre, que por cierto, hoy me ha llegado un libro de Legendre de España del año 36 con unas fotos, y dices tú, tremendo, macho, es tremendo. Bueno, pues toda esta corte, Pepín, Bello, Dalí, iban a Toledo a emborracharse, a ver al cardenal Tavera, que Buñuel luego le ha quedado. Entonces, es decir, es un Toledo sorprendente. Y hay otra imagen de Toledo que la gente conoce muy poco. Siegfried Giedion es uno de los historiadores de la arquitectura del siglo XX más importantes y viaja en el año 32 a Barcelona a dar una conferencia y luego a Madrid en la residencia de estudiantes. La residencia de estudiantes en aquellos años, bueno, vino Gropius, Le Corbusier, que tenía, y vino Giedion, que habló de la nueva óptica, y el tío fue a Toledo y se quedó totalmente descolocado. Con un detalle, esto es un libro, es decir, que existe de obra periodística de Giedion, porque lo que cuenta de Toledo lo publicó en un periódico de Frankfurt, me parece, en el año 33, Los muros de Toledo, se llama. Y el detalle de que en ese momento Giedion ve junto a la Catedral de Toledo, la sede primada, la calle Carlos Marx, que no lo has dicho. Y claro, se queda el suizo, pero coño, ¿esto qué es? Que luego en esa calle es donde se producen los desfiles, porque Himmler, no lo ha dicho Luis, va a Toledo a ver el Alcázar, porque claro, el Alcázar, después del desvío de Maqueda, eso es el premio emblemático de toda la mística franquista. De la misma manera que Ciano, que va a Toledo, también le hacen desfilar en la antigua calle Carlos Marx, que le han cambiado el nombre, no me acuerdo cómo se llama ahora. Entonces tú ves la foto fija de eso, está ahí perfectamente. De la misma manera que también, es decir, el tema de Toledo pesa mucho, es decir, porque el desvío de Maqueda condiciona el desarrollo de la guerra y luego el carácter, por ejemplo, la película de los italianos. Eso, Sin novedad en el Alcázar, no sé cómo se llama, porque tuvo 3 nombres, es un proyecto cinematográfico italiano, de Alberto Genina. Alberto Genina es un italiano de la órbita de Ciano, que están por aquí, que curiosamente era un admirador de Eisenstein. Es decir, Genina lo que dice en unas entrevistas que yo leí es que el acorazado Potemkin era el monumento al mal, cinematográficamente hablando, y él pretendía hacer con la película del Alcázar el monumento al bien. Entonces, bueno, es una película que hay que verla, es decir, y bueno, ver una serie de cosas. Entonces, es decir, esa es la centralidad que ocupa Toledo. Por cierto, el otro día, y aprovechamos que ayer era el aniversario de la muerte de Julio Cortázar, hay un libro, hablando con Alfonso González Calero, Cortázar de la A a la Z, que viene una foto de Cortázar en Toledo, y además se ve el Alcázar derruido. Es decir, bueno, pero coño, y Alfonso estaba desorientado por las fechas, porque claro, él pensaría, sería el 39, sería, ¿qué va? 1956, Cortázar con Aurora Bernardes, su hermano, la catedral a la izquierda y las ruinas del Alcázar, es decir, exhibiendo las heridas como si fuera parte del patrimonio de esa guerra sentada como la Siegfried que se desarrolló, palabras de Paul Preston. Es decir, que visualizable puede ser, pero claro, dice Luis, pues, hombre, pues estará, hombre, porque, es decir, fíjate la diferencia, el sur, es decir, fortificación, sur wall, es decir, no están, en Andalucía son muy exigentes con el tema del patrimonio y tiene un Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico que funciona de maravilla. Ya nos gustaría aquí en Castilla-La Mancha, antes con la administración socialista y ahora con la popular,
tener un nivel de competencia. Bueno, pues no tienen ni inventariados. A mí me hablaba gente de la Escuela de Arquitectura, es decir, una sobrina de mi mujer que es arquitecta, decía que un profesor las llevaba a ver estos elementos, porque claro, es una cosa, es decir, sorprendente, vamos, si tú ves aquellas cosas de hormigón, y sin embargo, en Dinamarca, en Bélgica y en Holanda están el Atlantic Wall musealizado. Es decir, que tú haces un recorrido, ves la línea fortificada, entiendes los movimientos, los dientes de dragón, los espárragos de Rommel, y la gente se entera para que esos alumnos de 20 años sepa de dónde venimos y a dónde vamos. Bueno, no hay nada, es decir, no hay nada, incluso el único texto que yo he encontrado, porque el diccionario ese de Borreguero no dice nada, es el del general Sequera, la fortificación española, va a hablar de esto, que es lo que importa, pues de puntillas. Es decir, que Carlos, sí, pues busca un productor, te vendo los derechos. Me gustan todos los campos, eres un hombre renacentista. Sí, renacentista en el siglo XXI. El modernismo, ¿no? Contra la modernidad. Y no hay demasiados personajes funestos que salen demasiado bien parados. No, los obispos que dice Luis, sale el cardenal Segura, Queipo pero... de Llano, por ejemplo, Queipo de Llano. No, Queipo de Llano... Son personajes a los que en la historia no les ha pasado. No, vamos a ver, Queipo de Llano es un traidor a la República, a Primo de Rivera, a Franco, a muchas cosas. Y no sale mal parado, cuando lo leas. ¿Tú has leído lo de Queipo? No. No, te digo que No. si lo malo es que salgan muy bien parados. No, es decir, no. Queipo lo que tiene, es decir, es una polémica permanente con Franco. En un momento determinado, en el 36, hay en Alemania 3 peticiones de ayuda. 3. Una que viene de África, que firma Franco, otra que va de Sevilla, que firma Queipo, y otra que sale de Pamplona, que firma Mola. Y claro, en Berlín dicen, pero coño, estos españoles, ¿cómo no se ponen de acuerdo? 3 peticiones. Entonces, claro, en ese momento, es decir, incluso las primeras emisiones radiofónicas de Queipo siguen diciendo ¡viva la República! Es decir, y yo para nada soy benévolo con Queipo porque monta la policía montada, que bueno, que son unos matarices, entre otros el torero ese, el algabeño, es decir, que era, vamos, como yo decía, batía a todo lo que oliera a proletariado. Es decir, que lo que pasa es que Queipo luego se retira a Gambogaz, que es el nombre de otro capítulo, es una finca del Aljarafe sevillano que compra merced a una donación del pueblo de Sevilla, y curiosamente, en esa finca que él pastorea montado a caballo, que no se bajaba del caballo, apoyado en la Guardia Civil, había un vaquerillo que se llamaba Curro Romero, bueno, se llamaba Francisco Romero, que yo, la broma que le hago, que el tío dijo, si me hubieran tratado bien en Gambogaz, yo no habría sido torero. Y decía, la Sevilla que costeó la finca de Gambogaz para el general Preclaro y Libertador, y ahora voy a lo de Carlos Vázquez, que dice Luis, se habría perdido a su torero eximio, que era Curro Romero. Carlos Vázquez, que también es otra ficción absoluta, en 1936 está en Barcelona y lo cogen porque, bueno, pues los primeros momentos de la Guerra Civil fueron caóticos y lo llevan a un barco del puerto como presidio que tiene. Y parece que hay un cónsul francés, porque él tiene una orden gala en la solapa y ya a partir de ahí lo liberan y tal. La Legión de Honor, bueno, lo que sea. Y salta al sur de Francia, luego a San Sebastián y curiosamente aterriza en Sevilla y pinta ya en el 39 un tríptico de Queipo de Llano, que eso la gente no lo sabe, ni los estudiosos de la obra de Carlos Vázquez. Increíble. Yo he visto fotos en el ABC del 39, es un tríptico, Queipo en el centro y 2 majas en los laterales. La España liberada, blanca, con peineta, con el saludo a la romana, y la otra vestida de negro, un poco con las dualidades que hacía Romero de Torres. Entonces, claro, se está equivocando porque en el 39 Queipo ya no pinta nada en el momento, y en las relaciones fuera, ya ha estado en Roma, vamos, es decir que ha perdido toda posibilidad de decir algo, se va distanciando cada vez más de lo que está pasando, como decía Benet, esto me lo contaba Sarrión, Benet decía que Queipo se sentaba no en Molinero, sino en no sé qué terraza de la Gran Vía de Madrid y empezaba a alargar por esa boca, y a Franco decía, Paco la culona, le decía, o Paca la culona. Y ese cuadro lo pinta en un momento donde Queipo no sirve para nada. Por eso, en compensación, pinta, por encargo de la Diputación de Ciudad Real, el mismo año,
el retrato de Franco, que es tremendamente horroroso, es decir, pero horroroso frente al que hace Ignacio Zuloaga, que también da pie para unos comentarios, Y entonces, claro, es decir, él se da cuenta que ha pintado al perdedor de la batalla. Coño, pues tengo que pintar al ganador. Y le sale un ganador, pues que no se lo merece. Es decir, que no, Queipo no sale bien. También queda bien, sí. Que Pemán también lo deja bien. ¿Alguna intervención más antes de cerrar? No, yo quería hacer un comentario, exclusivamente por lo que habéis iniciado, el debate que habéis iniciado al principio. Yo vengo conociendo los escritos de Pepe hace tiempo. Hemos sido compañeros de pluma algún tiempo. Y por lo que yo sé de Pepe, es fiel a lo que se puede entender como literatura dinámica. Somos muy dados a encasillar en las narrativas, sobre todo, incluso la poesía. Y bueno, pues hay un texto que es quizá de los más, si no es el más antiguo, uno de los más antiguos, que es la Ilíada de Homero, en el que se encuadra en la poesía, se encuadra en la narrativa. Y no, nadie se atreve a decir qué coño es. Y realmente son las dos cosas. Y yo, por lo que sé de cómo escribe Pepe, Pepe es un literato en toda su dimensión. Un literato además con una cultura que ya la quisiera yo. Y por lo que habéis comentado, yo no he leído el libro todavía, por lo que habéis comentado, creo que debe tener un enorme interés este libro que hace Pepe. Y tiene mucho interés por lo que conoce Pepe y por lo que, según dice él, ha inventado, sino por la actualidad mismo que tenemos ahora mismo en la realidad española. Esta mañana estaba oyendo, digo oyendo porque no estaba mirando, a la televisión, y se me han puesto los pelos de punta cuando he oído a un ministro hablar que la frontera, no, que se habían hecho unos disparos para la traza fronteriza. Bueno, supongo que todos los juristas que hayan oído eso se les habrá puesto los pelos de punta. Porque yo sepa, la frontera no las trazan los disparos. Están bien definidas en las normas, especialmente las internacionales. Pero decirlo, como lo ha dicho el señor ministro en el Congreso, y como viene hablando últimamente, pues podría ser un personaje de lo que acabáis de describir. Porque además utiliza el mismo lenguaje cuartelero que hemos oído desde muy niños en este país. Y voy a leerlo con mucho interés. Con relación a lo primero, Ramón, esta mañana leía yo una reseña que hizo Belbensi de Rumbrosas Lanzas y da una idea de Benet sugerente en esos territorios. Digo porque ha citado la Ilíada y el Juan Benet aventuró la muy atractiva idea de que el verdadero nacimiento de la novela, aún no constituida como tal, ni siquiera en sus modalidades más antiguas, se habría producido en el momento en que un historiador de la antigüedad hubiese introducido en algún momento de su relato histórico un punto de vista personal. Es decir, no se hubiera atenido solamente a lo visto, oído, recopilado sobre el asunto que estuviese historiando, sino que, con toda intención y el deseo de realzar el relato, hubiera añadido de su cosecha información procedente de su imaginación. En definitiva, se hubiera ayudado de ella para completar convenientemente el cuadro y, en consecuencia, al introducirse en la narración, optar por la visión personal en determinado momento. El ejemplo podría ser Tito Livio, que lo tenemos, es decir, ejemplo de la historiografía romana. Entonces, claro, es decir, tú te vas para atrás y para adelante, y yo las fronteras de género nunca me las he creído, y ahora me las creo menos que antes. Es decir, que yo sigo defendiendo el estatuto de la ficción de este libro, porque toda escritura es ficción, toda, hasta la filosofía de Kant. Yo, después de eso no hay quien diga más. De manera que, si os parece, agradecemos a la casa que nos haya acogido y que nos haya permitido pasar este lugar. Muy bien.